ustedes. Ante todo, quiero dar gracias al comité organizador por la invitación a presidir esta conferencia. La Asociación Peruana de Endometriosis ha venido difundiendo una visión sobre la enfermedad de la endometriosis, enfatizando aspectos como diferencia de fenotipos a través de imágenes, usar la clasificación de ENCIAN, y en ese contexto el fenotipo de endometriosis profunda supone un gran reto para el especialista, ya que su tratamiento quirúrgico demanda conocimiento de la enfermedad, capacidades quirúrgicas específicas y conocimiento de la anatomía. Es por esta razón que hemos invitado al Dr. William Kondo, colega brasileño que tiene un alto volumen quirúrgico de cirugía de endometriosis profunda, acompañado de un muy bajo nivel de complicaciones. Para hablar más de nuestro expositor de hoy día, el Dr. William Kondo es un colega brasileño. Él es ginecólogo y cirujano general del Hospital Vita Batel, Centro Médico Hospitalario Subizagua, y del Hospital das Nações, Curitiba, Paraná, Brasil. Él ha hecho su especialización en endoscopía ginecológica, histeroscopía y laparoscopía en Clermont-Ferrand de Francia. Tiene especialización en cirugía laparoscópica ginecológica en Ircat, en Estrasburgo, Francia, fellowship en uroginecología y cirugía reconstructora pélvica en la Cleveland Clinic de Florida, y además es un excelente profesional, colaborador y muy estudioso y científico. Doctor Kondo, bienvenido. Hola, buenos días. Soy William Kondo, ginecólogo de Brasil, y vamos a hablar un poco sobre el tema endometriosis profunda, el diagnóstico y tratamiento. Los objetivos principales de la presentación son los aspectos generales de la endometriosis, diagnóstico, indicaciones de cirugía y discutir un poco sobre el tratamiento quirúrgico. Como definición, la endometriosis es la presencia de glándulas o estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, hormonal, hormonio dependiente, que tiene una prevalencia muy grande en la población de mujeres en edad fértil, como 10% de esta población. Los síntomas más importantes son los relacionados al dolor crónico e infertilidad. En su presentación clínica tenemos 4 diferentes tipos entonces de enfermedad. Una que es la enfermedad superficial, otra que es la enfermedad profunda, también el endometrioma ovárico, que se forman entonces los quistes en el ovario, y la adenomiosis, que es la endometriosis uterina. Como evaluación de la paciente, la cosa más importante inicialmente es la historia clínica. Tenemos muchos síntomas que se pueden pensar y se acordar de la enfermedad, con los síntomas de dolor, que son la dismenorrea, la dispareunia, dolor pélvico crónico, y también los síntomas cíclicos de dolor intestinal y urinario. Y es muy importante se acordar también que la infertilidad es un síntoma posible de la endometriosis. Cuando hablamos de infertilidad, tenemos evidencias de que la endometriosis puede afectar negativamente la fertilidad de las mujeres, sobre todo en la enfermedad mínima y leve, sobre la calidad de los citos, toxicidad embrionaria, los problemas de implantación. Por esto, cuando hacemos una cirugía, tenemos un aumento de las tasas de embarazo después del procedimiento. Y también la enfermedad moderada y más severa va a causar distorsión anatómica, adherencias, y con esto también se da una indicación muy buena de la cirugía, se puede obtener tasas muy buenas de fertilidad después del procedimiento quirúrgico. Como alteraciones en el examen físico, tenemos entonces
sobre todo para endometriosis profunda y también para los quistes del ovario, la presencia de un nódulo o un engrosamiento en la pared posterior de la vagina o de la pared posterior del cuello, sobre todo en la topografía de los ligamentos pterosacros, septo recto vaginal, el torus uterino. Pero es muy importante se acordar que algunas de esas pacientes van a tener exámenes normales, también porque algunas pacientes tienen nódulos que están más lejos de la vagina. Por esto, lo más importante es tener también un buen examen de imagen para hacer el correcto diagnóstico. Cuando hablamos de imagen, la cosa más importante es que la acuracia en el diagnóstico depende mucho del médico que está haciendo el examen de imagen. Y este examen puede ser tanto el ultrasonido cuanto la resonancia. El objetivo del diagnóstico por imagen en el preoperatorio es hacer primero el diagnóstico, después intentar hacer un mapeo de la extensión de la endometriosis, y en los pacientes después del tratamiento, que puede ser el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico, hacer el seguimiento post-tratamiento. Normalmente vamos a mirar en estos exámenes de imagen el ovario en busca de los endometriomas, los nódulos profundos, algunos señales indirectos de adherencias y algunos en los pacientes que tienen patologías concomitantes. El ultrasonido es el método de imagen más comúnmente utilizado. Es un ultrasonido transvaginal con complemento abdominal, muy importante en el endometrioma, pero también en la endometriosis profunda. Tenemos muchas evidencias en la literatura de que el ultrasonido y la resonancia son métodos muy importantes para se hacer el diagnóstico de endometriosis en el preoperatorio. Los sitios más importantes que están afectados son los ovarios, después los ligamentos, tanto el anterior, el redondo, cuanto el ligamento pterosacro, y el compartimento anterior y posterior de la pelvis. Las tubas, cuando hay mucha inflamación, esta es la fisiopatología de la enfermedad que va a llevar a las alteraciones en los exámenes de imagen. Tenemos entonces inflamación crónica que va a hacer entonces todo el proceso fibrótico de la proliferación del músculo liso, y después vamos a tener entonces todos los señales tanto en el ultrasonido cuanto en la resonancia. Es muy importante recordar que no es exactamente un ultrasonido normal, se debe tener un buen radiólogo que ha hecho un buen entrenamiento. Muchas veces hacemos una preparación intestinal antes del examen para que se tenga una buena calidad, sobre todo para el diagnóstico de pequeñas lesiones intestinales. Aquí se mira entonces, podemos mirar los nódulos en la pared anterior del recto, en el tabique rectovaginal. Entonces, estas son imágenes de ultrasonido. Y también la resonancia, tenemos una buena visión anatómica del compartimento anterior, compartimento posterior, y con esto se puede entonces hacer completamente el diagnóstico. Cuando miramos entonces sobre todo a los endometriomas, es muy importante se acordar que la incidencia de mujeres con endometriomas y también endometriosis, nódulos profundos de endometriosis muy alta. Tenemos en nuestra casuística como más de 50% de endometriosis intestinal en esas pacientes que tienen endometriomas en el ovario. Sobre todo cuando hay infiltración ovárica bilateral, tenemos entonces lo que se llaman los kissing ovaries, una retracción medial de los ovarios, y normalmente tenemos entonces el nódulo profundo en el centro y todo pegado en el compartimento posterior. Acá se mira en la ecografía los ovarios con los quistes, y en el centro se va a mirar entonces el nódulo profundo de endometriosis, la retracción medial de los ovarios
y acá un otro corte del ultrasonido. Se mira el intestino, la área más oscura ahí, en la pared anterior del intestino, el nódulo de endometriosis profunda, y en la izquierda el quiste ovárico, en el ovario izquierdo. En el compartimento anterior, entonces, vamos a mirar los nódulos en los ligamentos redondos. Este es un nódulo en el ligamento redondo derecho que se mira en la resonancia. Acá los nódulos de la vejiga, entonces se puede hacer el diagnóstico tanto por ultrasonido cuanto a resonancia. Se mira incluso ahí una glándula dentro de la vejiga por ultrasonido con un engrosor ahí de la pared vesical, que es el nódulo de endometriose en la vejiga. En el compartimento posterior, entonces vamos a tener los nódulos que infiltran los ligamentos uterosacrales, y acá la correlación con la cirugía, el ligamento uterosacro derecho, el implante de endometriose, el cuello. Acá el ligamento uterosacro izquierdo. En la región retrocervical podemos tener una retracción de los ligamentos uterosacrales con el nódulo que infiltra el septo retrovaginal, que es la pared posterior del cuello, y la pared anterior del intestino. Se mira ahí la correlación con la laparoscopía. Esta es una imagen que muestra entonces un nódulo retrocervical con infiltración de la pared anterior del recto, una extensión de como 25% de la circunferencia intestinal. Acá nuevamente una infiltración, el ligamento uterosacro derecho no está muy infiltrado, el ligamento uterosacro izquierdo tiene una infiltración con infiltración intestinal concomitante. Cuando hay infiltración vaginal, entonces se puede mirar una retracción craneal de la pared del fornix vaginal posterior. Esta es la imagen del intestino. Se puede mirar las capas de la pared intestinal desde fuera hasta la mucosa. Los más hipoecoicos son las capas musculares y los hiperecoicos son las serosa, la mucosa y la submucosa. Normalmente podemos tener muchos implantes intestinales. Las cosas más importantes del examen de imagen es mirar el tamaño de la lesión, la profundidad de infiltración intestinal, la distancia del borde anal y también si hay infiltraciones múltiples o no. Es muy importante saber si tenemos múltiples implantes intestinales, porque podemos tener implantes en el recto, sigmoide, colon derecho, ilio terminal, apéndice seco. Esto es muy importante para el plan de la cirugía. Acá solo para demostrar un implante en el apéndice, se mira ahí el apéndice y el nódulo que está hipoecoico en la porción final del apéndice. El uréter muchas veces puede estar infiltrado con dilatación ureteral. Tenemos en nuestra experiencia como 10 hasta 15% de infiltración ureteral en los nódulos con más de 3-4 centímetros con extensión parametrial. Y también se puede hacer el diagnóstico de la adenomiosis, sobre todo por resonancia, pero también por ultrasonido. Como indicaciones de tratamiento tenemos dolor, infertilidad. Para el dolor, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico o la combinación de los dos. Para infertilidad, habitualmente tenemos las indicaciones de cirugía o entonces fertilización in vitro. Tenemos algunas indicaciones que son absolutas de cirugía, que son la estenosis intestinal o ureteral.
con hidronefrosis, y las indicaciones relativas son todas las otras, como el dolor, infertilidad y la progresión de la endometriosis. Como tratamiento médico es efectivo, pero hay una grande recurrencia de los síntomas, sobre todo cuando se va a parar la medicación para el embarazo. Entonces, tenemos muchas opciones de tratamiento médico, los contraceptivos orales, progestágenos, danazol, gestrinona y también los análogos, pero no indicamos tratamiento médico para infertilidad y las pacientes con estenosis intestinal y obstrucción ureteral. Los endometriomas más grandes y las nodulaciones de apéndice también muchas veces deben ser sometidas a tratamiento quirúrgico. Como cirugía, debemos hacer una cirugía minimamente invasiva que sea completa y preferencialmente en un único procedimiento. Este es el concepto más importante de la quirúrgica. Como estrategias generales, tenemos ahí exposición del campo de la cirugía. Debemos empezar restaurando la anatomía, haciendo disección en el tejido sano, siguiendo entonces las burbujas del retroperitoneo y removiendo las áreas de fibrosis. En el compartimento anterior está una demostración, entonces una pequeña lesión de endometriosis infiltrando el compartimento interior. Este tipo de cirugía es muy simple. Vamos a hacer solamente la resección peritoneal alrededor del nódulo y ahí se va a remover completamente la enfermedad. Como infiltraciones de la vejiga, podemos hacer cirugías como solamente adhesiolisis. Podemos hacer cirugías un poco de resecciones un poco más profundas, como un shaving de la vejiga o una cistectomía parcial. Habitualmente identificamos la fosa paravesical medial, separamos la lesión de la pared anterior del útero y después hacemos la resección de la vejiga. Acá es la inspección de la cavidad. Empezamos entonces siempre lateral, identificando la área que no está enferma. Entramos en la fosa paravesical medial. Normalmente no es necesario hacer una extensa disección lateral cuando el nódulo no necesita, y ahí vamos a hacer la resección del nódulo. Acá un nódulo un poco más grande. Después de identificar lateralmente los espacios, vamos a hacer entonces la separación de la pared anterior del útero. Muchas veces vamos a tener entonces infiltración miometrial y es necesario hacer una resección miometrial para que se haga la excisión completa del nódulo de endometriose. Y ahí llegamos entonces ya a la pared anterior de la vagina y el nódulo queda en la vejiga y después vamos a hacer la resección vesical. Cuando tenemos un nódulo muy pequeño, podemos hacer un shaving de la vejiga, entonces acá es haciendo una resección superficial y ahí vamos a hacer la sutura de esta área de la vejiga que fue resecada. Acá haciendo los puntos, en este caso no se abre la pared vesical. Cuando el nódulo es más grande, hacemos entonces la resección del grosor completo de la pared de la vejiga. Acá abriendo la mucosa, tenemos el nódulo que se mira dentro de la vejiga. Entonces hacemos la resección completa y después la sutura para reconstrucción vesical. Esta sutura hacemos habitualmente en dos capas, una que es incluyendo la mucosa y la otra solamente la muscular. Miramos siempre el trígono después de la resección para mirar si estamos lejos o más cerca, como en este caso que tenemos un nódulo muy cerca del trígono y del uréter, sobre todo el izquierdo. La sutura, que puede ser horizontal o transversal, no importa, y los testes de seguridad.
pasar esto. Esa es nuestra experiencia hasta 2018. Tenemos 100 pacientes con endometriosis de vejiga operadas, 67% tenían endometriosis intestinal concomitante y la tasa de complicación específica para la resección vesical teníamos hasta este tiempo 0% de fístula vesical. En el compartimento posterior, entonces, vamos a empezar la cirugía haciendo suspensión ovariana, movilizando el sigmoide para identificar el uréter. Muy importante acá, disección del uréter para que se haga la liberación completa de la fibrosis que está alrededor. Entonces la ureterolisis muchas veces es necesaria, sobre todo en estos casos así, cuando el uréter está muy con un proceso fibrótico muy importante en su periferia. Liberamos completamente el uréter y ahí después caminamos en dirección al compartimento posterior, sobre todo la lesión del tabique retovaginal. Muchas veces tenemos una compresión por un endometrioma o por una fibrosis, como en este caso. Es muy importante hacer completamente la liberación ureteral para que no se tenga una obstrucción en el futuro. Nuevamente, cuando hay una infiltración ureteral, podemos hacer entonces o una anastomosis, una resección segmentaria con anastomosis uretero-ureteral, como acá que estamos haciendo, una resección segmentaria y aquí la anastomosis, o incluso un reimplante ureteral. Este es un nódulo un poco más grande de endometriosis. Mira ahí la dilatación del uréter izquierdo. En este caso vamos a hacer entonces un reimplante ureteral. Esta es una decisión que compartimos con nuestro urólogo durante el procedimiento. Se puede mirar la inervación de la región pélvica. Este es el nervio hipogástrico. Es muy importante hacer la preservación neural para que la paciente no tenga síntomas funcionales postoperatorios. Después caminamos al fondo del saco posterior, haciendo la resección. Después de identificar lateralmente los uréteres, vamos a hacer entonces la resección del nódulo profundo de endometriosis, separando de la pared posterior del cuello y de la pared posterior de la vagina. Cuando tenemos infiltración vaginal, como acá en la izquierda, es muy importante hacer la resección de la vagina. Entonces acá se mira el nódulo dentro de la vagina y vamos a hacer entonces la resección vaginal. Acá nuevamente un nódulo que era pequeño pero hacía infiltración vaginal. En estos casos es muy importante que se saque completamente toda la vagina para que no se deje enfermedad residual. El intestino se podemos tratar con un shaving cuando tenemos un nódulo pequeño. Entonces se entra y se hace la resección con tijera o bisturí ultrasónico y después con sutura. En estos shavings para lesiones más grandes se puede hacer, pero nuestra preferencia son otros tipos de resecciones. Acá otra opción es la resección discoide, en que se hace toda la resección, se deja el nódulo en la pared anterior del recto y ahí vamos a hacer un shaving con el bisturí ultrasónico. Pues acá tenemos el nódulo, empezamos a hacer el shaving con el bisturí ultrasónico, se saca grande parte de la pared anterior del recto ya, se deja un área un poco más fibrótica, residual, y vamos a utilizar un punto con una engrapadora circular para sacar entonces la pared anterior del recto. Entramos con la engrapadora circular, metemos la pared anterior del recto dentro de la engrapadora y ahí hacemos la resección con la anastomosis. Este es el aspecto final de la resección. La anastomosis después de la resección circular. Una otra opción sería una doble resección discoide cuando tenemos una lesión un poco más grande. Mira el tamaño del nódulo en la pared anterior del recto. Hacemos lo mismo, empezamos haciendo el shaving de la pared anterior del recto y ahí tenemos el nódulo residual.
metemos la primera engrapadura circular y sacamos grande parte del nódulo. En este tiempo irá la extensión en la pared anterior del recto. Acá entrando con la primera engrapadura circular y sacamos casi 80-90% del nódulo. Se queda un área residual que vamos a hacer entonces un otro punto y pasar una otra engrapadora, y ahí el aspecto final de la anastomosis después del duplo grapeo circular. Y la técnica que es la más habitual es la resección segmentaria. A la derecha es como hacemos ahora nosotros, muy cerca de la pared intestinal. Hacemos la liberación de todo el mesosigmoide, mesorrecto. Utilizamos una engrapadora lineal para seccionar el intestino. Se trae para afuera, se mete la pieza para hacer entonces la anastomosis término-terminal con una engrapadura circular. Y este es el aspecto final de la anastomosis. Hacemos los testes de seguridad al final de la resección, y entonces cuando hay algún defecto de la sutura podemos meter puntos para hacer el teste después. Yo voy a avanzar por el tiempo. Tenemos ahí el colon derecho. Entonces, solo un poco de comentarios finales. Tenemos ahí en nuestra experiencia hoy día más de 1000 casos de endometriose intestinales operadas. Nuestra tasa de fístulas es como 2.1% en las secciones segmentarias y 0% en secciones discoidales y shavings. Después puedo compartir estas informaciones con ustedes. Entonces, solo para terminar, lo más importante en estos pacientes es conocer la enfermedad, hacer un buen plan quirúrgico, la evaluación de los riesgos operatorios, decidir cuál es la mejor opción de tratamiento, si la paciente tiene dolor o infertilidad, siempre se acordando de los distintos tipos de cirugía en el compartimento anterior y posterior de la pelvis. Entonces, lo más importante es tener una buena estrategia de manejo de estos pacientes. Los mensajes finales: endometriosis es una enfermedad de alta prevalencia. El diagnóstico es clínico, también utilizando exámenes de imagen, especialmente para endometriosis profunda. La indicación de cirugía es clínica y la cirugía debe ser completa y depende mucho de entrenamiento, conocimiento de anatomía y conocimiento de los principios y técnicas quirúrgicas. Muchas gracias por la atención. Nos quedamos a disposición para las eventuales dudas. Muchas gracias, doctor Coto. Excelente el haber podido tratar todo el tema en casi 30 minutos. Y por mi parte, agradecido nuevamente a la sociedad e invitarlos a continuar con este excelente congreso. Que tengan todos buenas tardes.